La semana pasada, al final de ella, los últimos días, jueves o viernes, empecé a leer este tipo de noticias que honestamente se me enchinó la piel cuando las vi y no sabía si eran ciertas o no. O sea, el viernes no lo cubrí porque era algo todavía muy, muy reciente y no sabía de qué estaba pasando, pero al leerlo en medios serios como The Associated Press y otros similares, pues creo que es momento de cubrirlo, porque honestamente es algo que vale mucho la pena comentar por distintas cuestiones y que el gobierno mexicano tiene que tomar una postura al respecto. Y es que autoridades de Estados Unidos extirpan úteros de mujeres mexicanas. Así lo denuncian y así lo están investigando en estos momentos. El gobierno mexicano pidió este miércoles a las autoridades, este miércoles fue la semana pasada, a las autoridades estadounidenses aclarar abusos que sufrieron mujeres detenidas en cárceles para migrantes, incluyendo histerectomías forzadas y violaciones. Consulados de México en Estados Unidos analizan presuntas violaciones de derechos humanos en los centros del Servicio de Migración y Control de Aduanas, ICE. Vamos a recordar este nombre porque vale mucho la pena por sus siglas en inglés, en Atlanta, Georgia y El Paso, Texas. El consulado de Atlanta, que así es, ¿no?, como le llaman, y esto es entre comillas, mantiene comunicación con la organización que denunció una serie de histerectomías no autorizadas en mujeres hispanohablantes. Dichas operaciones, según los primeros informes, aún no corroborados, habrían sido realizadas sin pleno conocimiento y consentimiento, precisó la Secretaría de Relaciones Exteriores. El pronunciamiento de la Cancillería ocurre después de que congresistas estadounidenses legitimaron las denuncias sobre al menos 17 mujeres que fueron sometidas a cirugías innecesarias, incluyendo histerectomías, un procedimiento durante el cual se extrae parte o el útero completo, en el fondo esterilizando. Esta es una práctica que se remonta a la eugenesia nazi, de ese tamaño. O sea, no estamos hablando de cosas menores. Esto es eugenesia. ¿Qué es la eugenesia? La selección forzada, ¿no?, de una población, de quién se puede reproducir y quién no. Y lo que están haciendo estas autoridades, particularmente ICE, es criminal, es violatorio de cualquier sentido común y derecho humano de las personas, de las mujeres, de personas, de seres humanos, cuyo único crimen, ¿no?, es buscar una vida mejor. Eso es todo. No hay justificación alguna para que este tipo de monstruosidades sucedan. Cancillería ya está investigando, está tomando postura, pero tiene que ser una postura fuerte, cabrón. Esto no es aceptable bajo ningún tipo de esquemas. Ahora, un poco, ¿no? Pusimos un pin en la asociación, en esta organización ICE, y vamos a ver por qué es importante que lo hayan hecho ellos, y vamos a poner un poco de contexto a esta cuestión migratoria de México y Estados Unidos, pero particularmente de estas prácticas violatorias de derechos humanos. ICE es una organización que no es la principal encargada de la seguridad fronteriza en los Estados Unidos, ni siquiera de inmigración. Para eso tienen Custom Services, ¿no? O sea, que está en toda la frontera y es, ¿no?, el análogo de acá, el Instituto Nacional de Migración. O sea, vigilar los puertos de entrada, ¿no?, salida, documentación, toda esa cuestión. Eso es migración en Estados Unidos. Esta organización, ICE, fue creada en el gobierno de George Bush, ¿no? George Bush hijo. O sea, en el marco de la guerra contra el terror y contra, ¿no?, estas cuestiones que todavía no salen los Estados Unidos y probablemente no saldrán porque hay muchos intereses, particularmente el complejo industrial militar, del que ya hemos hablado largamente en estos tipos de transmisiones, tiene un interés, ¿no?, duro por
restringir cuanto se pueda la migración a los Estados Unidos y restringirla a partir de este tipo de prácticas, que no son nuevas, o sea, no son nuevas tampoco. Se habla mucho, ¿no?, de Trump y de la xenofobia y o sea, sí, o sea, todos estamos de acuerdo, ¿no? Trump es malo y es xenófobo y es anti-inmigrante, es anti-mexicano. De acuerdo. Lo que no se habla mucho es que este aparato, ¿no?, de organización, estas instituciones estatales de dominación, de control, de poder, de sometimiento, fueron creadas, sí, con George Bush, otro republicano, otro conservador, pero fueron expandidas, cuidado con el dato, en el gobierno de Barack Obama. A Barack Obama se le conocía, ¿no?, en el slang, digamos, en el discurso público de inmigración, como el deportador en jefe. Barack Obama expulsó más migrantes, incluyendo mexicanos, que George Bush. O sea, rompió el récord de expulsión de migrantes de los Estados Unidos. Y Trump evidentemente lo va a regresar, de eso no tengamos duda, pero la infraestructura que está usando Trump para violar los derechos humanos de los y las migrantes se instaló durante el gobierno de Barack Obama. Ahora, esta cuestión de limitar la reproducción de las personas no es nueva. No es nueva en la historia. Tenemos el antecedente nazi, pero tenemos el antecedente en Estados Unidos hacia Puerto Rico. En los años, si no me recuerdo, finales de los 30s, ¿no?, los 1900, como Puerto Rico se anexa a los Estados Unidos, o más bien, ¿no?, Estados Unidos anexa a Puerto Rico a la Unión Americana, sin concederle plenos derechos, porque ellos no pueden votar por el presidente, o sea, no son un estado más, son un técnicamente territorio libre asociado, pero de libre tienen muy poco, porque de nuevo, o sea, sí pagan impuestos, pero no pueden votar por el presidente. Entonces son ciudadanos a medias los de Puerto Rico. Entonces, cuando se anexa Puerto Rico a los Estados Unidos, había un miedo infundado de que iban a invadir a los Estados Unidos, ¿no?, particularmente ¿no?, la costa este de los Estados Unidos, Florida y otras cuestiones. Entonces, por este miedo irracional y esta xenofobia de que Puerto Rico fuera a invadir a los Estados Unidos, se estableció la eugenesia, ¿no? Sistemáticamente se esterilizó a cerca del 30% de la población de Puerto Rico, 30% de las mujeres de Puerto Rico. Ya sé, esta historia no se habla, no la ves en medios de comunicación, no la vas a ver en CNN, no la vas a ver ¿no?, en Milenio, en Reformas. Esto es historia, pues, y esto pasó, o sea, búscalo en libros de historia, o sea, si no, pídeme links y con mucho gusto lo repasamos. Ahora, el último punto que quiero tocar, o sea, ¿por qué histerectomías y por qué no DIUs, ¿no? Por ejemplo, o sea, si fuera por barato, ¿no?, y quisieras optimizar recursos, pues, ¿no?, ponle DIUs a las personas, ¿no? Si vas a hacer algo en contra de su consentimiento, pues es más barato, es más rápido y más seguro y no pasa nada. Pero eso no es el tema. El tema es la dominación por un lado y por otro lado el incentivo económico. Porque varias de estas facilities, ¿no?, centros donde, pues, en el fondo, ¿no?, atrapan, ¿no?, a las personas y las encarcelan en los Estados Unidos, son centros privados. Entonces tienen un incentivo económico para encerrar al mayor número de personas. Y ahí es donde entra ICE, ¿no?, que es el brazo armado que se encarga de meter más gente posible a ese tipo de centros. Y es más, o sea, cualquier cuestión que atiendan a las personas, cualquier factura médica, se le cargan directamente al gobierno de los Estados Unidos y el gobierno de los Estados Unidos paga. Entonces, tienen un incentivo económico para hacer más cirugías, ¿no?, para hacer estos procedimientos inhumanos que violan toda garantía individual, constitucional, o sea, derechos humanos que haya firmado, o sea, Naciones Unidas y los Estados Unidos. O sea, estás abusando de las personas, cabrón.
Se habla de falta de comunicación. Hay mujeres que no sabían ni lo que le iban a hacer. Hay una persona, si no me recuerdo, de propio Puerto Rico o de Salvador, creo que de Salvador, que o sea, se le dio seguimiento y a partir de esta mujer, valiente mujer, se empiezan a dar a conocer este tipo de cuestiones y de prácticas en la frontera, que dijo, pues es que o sea, yo no sabía no comunicarme y me decían que había un procedimiento que me hicieron, pero no, o sea, no, yo no supe qué me hicieron, o sea, me dijeron, no, pues te vamos a dormir y cuando despiertes ya está hecho, pero y me despierto y no supe ni qué me hicieron, pedí por una solicitud de transparencia en mi expediente médico, no me lo entregaron, y cuando me lo entregaron estaba todo el expediente médico de lo que me habían hecho, excepto esa cirugía. Entonces, o sea, hasta que se juntan con organizaciones de derechos humanos, le entregan ¿no? el documento y efectivamente le habían hecho una histerectomía que nunca pidió y que nunca le informaron que le iban a hacer. Entonces, digo, ya para cerrar, el gobierno mexicano tiene que hacer un posicionamiento fuerte al respecto. Aquí no hay, nos llevamos bien, el gobierno de Trump y yo, y somos muy amigos, y nos tomamos... No, cabrón. O sea, son derechos humanos, y con los derechos no se negocia. Con los derechos se exigen y se piden. Y tiene que haber, o sea, sanciones fuertes, tiene que haber gente encerrada en la cárcel, cabrón, porque esto de nuevo es criminal y es eugenesia. O sea, no le busquemos tres pies al gato, cabrón. Tienes nombre y apellido, y tiene antecedentes históricos en la Alemania nazi y en los Estados Unidos, cabrón. Las cosas como son, güey. Entonces, bueno, esperemos el pronunciamiento mañana en Cancillería. El canciller Marcelo Ebrard va a estar dando cuenta de la cuestión de la pandemia, ¿no? Y toda esta cuestión, pero alguien les tiene que preguntar directamente cuál es la postura del gobierno mexicano, qué se está haciendo y cómo se van a reparar los daños, o sea, con fechas, con nombres, con apellidos, con los detalles necesarios, cabrón. Porque esto es absolutamente inaceptable, es aberrante. Llamémosle como tal. Bueno, hasta acá voy a dejar ese comentario. Gracias por suscribirse, comentar, compartir toda la cuestión y nos vemos hasta el próximo.